Bienvenidos a nuestro canal. El día de hoy, nos adentraremos en los oscuros y misteriosos bosques, donde acechan secretos ancestrales y criaturas siniestras. Prepárense para una experiencia escalofriante mientras exploramos las profundidades de los bosques más terroríficos del mundo. Desde encuentros con entidades sobrenaturales hasta leyendas olvidadas que cobran vida, nuestro vídeo de hoy les llevará a través de una serie de relatos aterradores que te mantendrán despierto por la noche. Acompáñanos en este viaje lleno de suspenso y horror mientras descubrimos qué secretos aguardan en la oscuridad de los bosques. ¿Están listos para adentrarse en el mundo del terror? Entonces no se pierdan ni un segundo más y prepárense para sumergirse en nuestras historias de terror en el bosque. El sol se filtraba a través de las densas copas de los árboles, proyectando destellos de luz sobre el camino de tierra que se adentraba en el bosque. Un grupo de 5 amigos se adentraba en el frondoso bosque, cargando mochilas llenas de provisiones y equipo de pesca. Entre risas y bromas, se dirigían hacia el lago conocido como el Lago Maldito. Liderando el grupo estaba Mark, un joven intrépido y aventurero que había organizado la excursión. A su lado caminaba Sara, su novia, una chica valiente y decidida. Detrás de ellos venían Chris y Lisa, una pareja de amigos que siempre estaban listos para una buena aventura. Por último, cerrando la fila, estaba Alex, el bromista del grupo que nunca perdía la oportunidad de hacer reír a los demás. A medida que se adentraban más en el bosque, el ambiente comenzaba a cambiar. Los árboles se cerraban sobre ellos, creando una sensación de opresión y claustrofobia. A pesar de ello, el grupo continuaba con entusiasmo, ansiosos por llegar al lago y comenzar su fin de semana de pesca. Finalmente, después de horas de caminata, llegaron al borde del lago. La vista era impresionante, el agua tranquila reflejaba el cielo azul, creando una imagen de serenidad y tranquilidad. Pero había algo en el aire, algo que parecía estar fuera de lugar, algo que llenaba el corazón del grupo de un temor inexplicable. Ignorando sus instintos, los amigos armaron sus tiendas de campaña en la orilla del lago y prepararon sus cañas de pescar. Con el sol poniéndose en el horizonte, encendieron una fogata y se sentaron alrededor, compartiendo historias y risas mientras esperaban a que llegara la noche. Sin embargo, a medida que la oscuridad se apoderaba del bosque, el ambiente comenzó a cambiar. Un viento frío soplaba a través de los árboles, enviando escalofríos por la espalda de los amigos. Las sombras se alargaban en la luz de la luna, y el susurro del viento parecía llevar consigo un mensaje siniestro. A pesar de los crecientes signos de peligro, el grupo se aferraba a la esperanza de que todo sería como lo habían planeado. Pero en lo más profundo del lago, algo esperaba en la oscuridad, algo antiguo y malévolo que se preparaba para hacer su movimiento. La noche avanzaba lentamente, envolviendo el campamento en su manto de oscuridad. Los amigos se habían retirado a sus tiendas de campaña, pero ninguno de ellos podía conciliar el sueño. El susurro del viento se había convertido en un murmullo constante, llenando el aire con un sentido de inquietud y malestar. Dentro de su tienda, Mark y Sara compartían miradas nerviosas, incapaces de ignorar el peso opresivo que parecía estar descendiendo sobre ellos. Afuera, el sonido del agua del lago golpeando suavemente la orilla era lo único que rompía el silencio de la noche. De repente, un grito resonó en la oscuridad, rompiendo el tranquilo murmullo de la noche. Mark y Sara se miraron horrorizados antes de salir corriendo de la tienda, seguidos de cerca por Chris, Lisa y Alex. Fuera, encontraron a Alex temblando de miedo, señalando hacia el lago con un dedo tembloroso. Allí, en la oscuridad, vieron algo que les heló la sangre, una figura oscura emergiendo lentamente de las aguas del lago. Era una criatura monstruosa, con escamas relucientes y ojos brillantes como brasas ardientes. Parecía haber surgido de las profundidades del lago, como si estuviera arrastrada por una fuerza más antigua que el tiempo mismo. Sin pensarlo 2 veces, el grupo salió corriendo del campamento, con la criatura siguiéndolos de cerca. Corrieron a través del bosque, con el sonido de sus pasos resonando en la noche. Pero la criatura era rápida, demasiado rápida para ellos, y pronto los alcanzó. Atrapados entre la criatura y la orilla del lago, los amigos se vieron obligados a enfrentarse a su peor pesadilla. Con el corazón latiendo con fuerza en el pecho, se prepararon para lo peor,
sin saber si sobrevivirían para ver la luz del día. El grupo se enfrentó valientemente a la criatura, utilizando palos y piedras para defenderse. Pero la bestia era poderosa, con garras afiladas y dientes que brillaban en la oscuridad. Lucharon con todas sus fuerzas, pero parecía que la criatura no se detendría hasta que los hubiera atrapado a todos. Desesperados por encontrar una manera de derrotar a la criatura, los amigos buscaron en sus mentes cualquier idea que pudiera ayudarlos. Fue entonces cuando Sara recordó una leyenda que había escuchado sobre el lago, una leyenda sobre un antiguo amuleto que supuestamente tenía el poder de controlar a la bestia. Con un suspiro de esperanza, Sara les contó a sus amigos sobre el amuleto y les instó a buscarlo. Con la criatura pisándoles los talones, se adentraron en el bosque, buscando desesperadamente cualquier rastro del antiguo artefacto. Finalmente, después de horas de búsqueda frenética, encontraron el amuleto escondido en una cueva oculta en las profundidades del bosque. Era una pequeña gema brillante, con un resplandor que parecía iluminar la oscuridad que los rodeaba. Con el amuleto en su poder, los amigos regresaron al lago, donde la criatura los esperaba pacientemente. Con un grito de determinación, Sara levantó el amuleto hacia el cielo, invocando su poder para controlar a la bestia. Para sorpresa de todos, la criatura se detuvo, sus ojos brillando con una luz dorada. Lentamente, comenzó a retroceder hacia las aguas del lago, desapareciendo en la oscuridad de donde había venido. Los amigos suspiraron aliviados, sabiendo que habían logrado derrotar a la criatura y salvar sus vidas. Con el amuleto en su poder, regresaron al campamento, donde pasaron el resto de la noche en vela, preguntándose qué otros secretos podía guardar el lago. La mañana trajo consigo una sensación de alivio y gratitud mientras los amigos recogían sus cosas y se preparaban para regresar a casa. El sol brillaba en el cielo, disipando las sombras de la noche y llenando el bosque con una sensación de esperanza y renovación. A medida que se alejaban del lago, los amigos reflexionaban sobre la aventura que habían vivido y sobre los lazos que los unían. A pesar del peligro y la incertidumbre, habían permanecido juntos, enfrentando el miedo con valentía y determinación. Al final del día, cuando finalmente regresaron a la civilización, se prometieron que nunca olvidarían la experiencia que habían compartido. Porque aunque el lago pudiera estar lleno de peligros y misterios, también había demostrado que la verdadera fuerza residía en la amistad y el amor que compartían. El bosque de sombras se extendía como un manto oscuro en la noche sin luna. Sus árboles retorcidos se alzaban como guardianes silenciosos, y el aire estaba impregnado con un silencio perturbador. Era un lugar que la gente evitaba, lleno de historias de desapariciones misteriosas y sucesos inexplicables. Pero para un grupo de jóvenes intrépidos, la curiosidad superaba el miedo. Decidieron aventurarse en lo más profundo del bosque, sin saber que estaban a punto de enfrentarse a algo más aterrador de lo que jamás habían imaginado. El grupo estaba formado por 5 amigos: Alex, el líder audaz; Emily, la chica valiente que nunca retrocedía ante un desafío; Jack, el bromista que siempre encontraba una manera de mantener el ánimo alto; Sara, la pensativa y observadora del grupo; y Chris, el escéptico que no creía en fantasmas ni en leyendas urbanas. Juntos, se adentraron en el bosque con linternas en mano y nervios a flor de piel. A medida que avanzaban entre los árboles, una sensación de malestar se apoderaba de ellos. El aire se volvía más denso, como si estuvieran siendo observados por algo que acechaba en las sombras. Jack intentaba romper la tensión con sus chistes, pero incluso su humor parecía apagado en aquel lugar. De repente, Emily detuvo el paso y señaló hacia adelante. Una figura oscura se recortaba entre los árboles, moviéndose con una lentitud inquietante. Era como si una sombra viviente se deslizara entre los troncos, apenas perceptible pero claramente presente. «¿Qué es eso?», susurró Sara, con la voz temblorosa. Chris frunció el ceño, tratando de encontrar una explicación lógica. Pero antes de que pudiera decir algo, la figura desapareció entre los árboles. «Debemos seguir investigando», dijo Alex, con determinación en su voz. «No podemos dejar que el miedo nos detenga». Aunque todos estaban nerviosos, asintieron en acuerdo y continuaron avanzando. Cada paso parecía más pesado que el anterior, y el bosque parecía cerrarse a su alrededor, como si estuviera tratando de atraparlos entre sus ramas retorcidas. De repente, un grito cortó el aire, haciendo que todos se detuvieran en seco. Era Jack,
que había desaparecido de su vista. El pánico se apoderó del grupo mientras buscaban frenéticamente entre los árboles, llamando su nombre en vano. «Jack. ¿Dónde estás?», gritaba Emily, con la voz temblorosa. Pero no hubo respuesta. Jack había desaparecido sin dejar rastro, como si el bosque se lo hubiera tragado. «Tenemos que encontrarlo», dijo Alex, con urgencia en su voz. «No podemos dejar que algo le haya pasado». Con el corazón en un puño, continuaron su búsqueda, pero cada vez parecía más improbable que encontraran a su amigo ileso. El bosque estaba lleno de susurros y susurros, como si estuviera burlándose de su desesperación. Fue entonces cuando vieron la figura oscura de nuevo, esta vez de pie en medio del sendero, bloqueando su camino. Era una sombra alta y esbelta, con ojos brillantes que parecían mirar directamente a sus almas. «¿Qué es eso?», murmuró Sarah, con los ojos llenos de terror. Chris tragó saliva, sintiendo un nudo en el estómago. Aunque quería negarlo, una parte de él sabía que lo que estaban viendo no podía ser explicado por la lógica. «Debemos irnos de aquí», dijo, con la voz temblorosa. «No podemos luchar contra algo así». Pero antes de que pudieran retroceder, la sombra se movió hacia ellos con una velocidad sobrenatural, envolviéndolos en su oscuridad. Gritaron y lucharon, pero era como si estuvieran atrapados en un sueño, incapaces de moverse o hablar. Cuando finalmente la sombra los liberó, se encontraron de vuelta en el borde del bosque, temblando y confundidos. Miraron hacia atrás, pero el bosque estaba en silencio una vez más, como si nunca hubiera pasado nada. Nunca supieron qué fue lo que encontraron en el bosque de sombras esa noche, pero desde entonces, nunca volvieron a hablar de ello. Jack nunca fue encontrado, y aunque intentaron explicar lo sucedido como una alucinación colectiva, cada uno de ellos sabía en lo más profundo de su ser que algo oscuro y aterrador acechaba en lo más profundo del bosque. Y que nunca volverían a ser los mismos después de haberlo encontrado. A partir de esa noche, los 4 amigos restantes intentaron seguir adelante con sus vidas, pero el recuerdo del bosque de sombras los perseguía como una sombra alargada. Chris, el escéptico, encontró consuelo en la negación, convenciéndose a sí mismo de que lo que habían visto no era más que una ilusión causada por el miedo. Sarah, la observadora, pasaba horas investigando leyendas y mitos en un intento desesperado por encontrar una explicación lógica a lo que habían experimentado. Emily, la valiente, intentó mantener una actitud positiva, pero sus noches estaban llenas de pesadillas y sus días de pensamientos intrusivos sobre lo que podría haberle sucedido a Jack. Y Alex, el líder, se encontraba consumido por la culpa, preguntándose una y otra vez si podría haber hecho algo para evitar lo que había sucedido. A medida que pasaban los días, el bosque de sombras parecía ejercer una extraña atracción sobre ellos, como si una fuerza invisible los estuviera llamando de vuelta. Se encontraban a sí mismos vagando por los límites del bosque, sintiendo una mezcla de fascinación y miedo cada vez que lo miraban. Fue durante una de esas excursiones que Emily notó algo extraño entre los árboles. Una luz parpadeante brillaba en la distancia, llamándolos con su resplandor fantasmal. Sin pensarlo 2 veces, el grupo se adentró en el bosque una vez más, siguiendo la luz como si estuvieran siendo guiados por una mano invisible. A medida que se acercaban, la luz se transformó en una claridad más intensa, revelando una pequeña cabaña en medio del bosque. Estaba envuelta en sombras, pero una extraña sensación de familiaridad los invadió cuando la vieron. Como si hubieran estado allí antes, en un sueño lejano o en una vida pasada. «¿Qué es este lugar?», murmuró Sarah, con los ojos llenos de asombro. «No lo sé», respondió Alex, con la voz apenas audible. «Pero siento que debemos entrar». Con paso vacilante, el grupo se acercó a la cabaña, sintiendo una mezcla de curiosidad y temor en sus corazones. La puerta estaba entreabierta, invitándolos a entrar como si estuviera esperando su llegada. El interior de la cabaña estaba envuelto en sombras, pero una luz tenue se filtraba por las ventanas, iluminando el polvoriento suelo de madera y las paredes cubiertas de musgo. Había muebles antiguos cubiertos de telarañas y objetos olvidados que parecían haber estado allí durante siglos. «Esto es extraño», murmuró Chris, examinando los objetos con una mezcla de fascinación y nerviosismo. «¿Quién viviría en un lugar como este?». Antes de que alguien pudiera responder, una voz susurrante llenó la habitación, haciéndolos estremecerse de miedo. Era como si el bosque mismo estuviera hablando a través de las paredes, susurrando palabras ininteligibles en sus oídos. «Debemos irnos de aquí», dijo Emily,
con la voz temblorosa. Esto no está bien. Pero cuando intentaron salir, descubrieron que la puerta estaba sellada, como si hubiera sido cerrada con una fuerza sobrenatural. Gritaron y forcejearon, pero era como si estuvieran atrapados en una pesadilla sin fin, con el bosque de sombras acechando en las sombras más allá de las ventanas. Fue entonces cuando vieron la sombra de nuevo, deslizándose por las paredes de la cabaña con una gracia siniestra. Era como si estuviera viva, alimentándose del miedo y la angustia que llenaba la habitación. ¿Qué es eso?, gritó Sara, con los ojos llenos de terror. No lo sé, pero debemos hacer algo, dijo Alex, con determinación en su voz. No podemos dejar que esto nos controle. Con un esfuerzo conjunto, el grupo comenzó a buscar una salida, buscando cualquier cosa que pudiera ayudarlos a escapar de la cabaña maldita. Pero cada vez que parecían acercarse, la sombra los detenía, envolviéndolos en su oscuridad una vez más. Fue en medio de esa lucha desesperada que Emily vio algo brillar en una esquina de la habitación. Era una daga antigua, adornada con extraños símbolos y grabados en su hoja. Sin pensarlo dos veces, corrió hacia ella y la agarró con fuerza, sintiendo una extraña sensación de poder fluir a través de ella. Con un grito de determinación, Emily se volvió hacia la sombra y levantó la daga en el aire, desafiando la oscuridad que lo rodeaba. Y entonces, con un destello de luz, la sombra se desvaneció, dejando solo un eco en la oscuridad que había sido el bosque de sombras. Cuando la luz del día finalmente se filtró por las ventanas de la cabaña, el grupo salió tambaleándose al aire libre, sintiendo el sol en sus rostros como si estuvieran despertando de un mal sueño. Miraron alrededor, buscando cualquier señal del bosque de sombras que habían dejado atrás, pero todo lo que vieron fue un paisaje tranquilo y sereno. ¿Qué fue eso?, murmuró Chris, mirando hacia atrás con incredulidad. ¿Fue real? Nadie tenía una respuesta. Pero a medida que se alejaban de la cabaña, una cosa era segura: nunca volverían a subestimar el poder del bosque de sombras, ni la fuerza de la oscuridad que acechaba en su interior. Y aunque nunca olvidarían lo que habían visto esa noche, también sabían que habían encontrado algo más, una fortaleza que nunca supieron que tenían, y una amistad que nunca se rompería, incluso en las peores pesadillas. El sol se ocultaba detrás de las siluetas de los árboles, tiñendo el cielo de tonos rojizos y anaranjados mientras el grupo de amigos caminaba por el sendero del bosque. Eran 5 jóvenes aventureros, ansiosos por explorar la naturaleza salvaje y disfrutar de la emoción de la noche. Sin embargo, lo que encontrarían en aquel bosque no sería ninguna aventura común y corriente. El grupo estaba formado por Mia, la líder intrépida y carismática; David, el bromista del grupo, siempre listo para hacer reír a los demás; Rachel, la observadora tranquila que prefería analizar cada situación antes de actuar; Kevin, el amante de la naturaleza, cuya pasión por el aire libre los había llevado hasta allí; y Lily, la más sensible del grupo, que siempre estaba lista para brindar apoyo a sus amigos en momentos de dificultad. A medida que se adentraban más en el bosque, la atmósfera parecía cambiar, volviéndose más densa y opresiva. Los árboles se cerraban sobre ellos como garras gigantes, y el aire estaba cargado de un silencio inquietante. Sin embargo, el grupo continuó avanzando, alimentado por la emoción de la aventura y la compañía de sus amigos. Pero a medida que avanzaban, una sensación de malestar comenzó a apoderarse de ellos. Los sonidos del bosque parecían susurrarles palabras incomprensibles, y sombras moviéndose entre los árboles capturaban su atención, desapareciendo tan pronto como las miraban de cerca. ¿Alguien más siente que estamos siendo observados?, preguntó Rachel, con la voz temblorosa. Los demás asintieron en silencio, compartiendo el mismo sentimiento de inquietud. Sin embargo, ninguno de ellos estaba dispuesto a admitir que el bosque les estaba asustando. Seguro que son solo imaginaciones nuestras, dijo David, intentando mantener el ánimo alto. Este bosque no es más que árboles y animales. Pero incluso sus palabras sonaban huecas en aquel lugar, donde la oscuridad parecía palpitar con vida propia. De repente, un grito desgarrador rompió el silencio de la noche, haciendo que todos se detuvieran en seco. Era Lily, que había desaparecido de su vista sin dejar rastro. «Lily, ¿dónde estás?», gritó Mia, con voz angustiada. El grupo comenzó a buscar frenéticamente entre los árboles, llamando el nombre de su amiga en vano.
Pero no hubo respuesta, solo el eco de sus propias voces resonando en la oscuridad. «Tenemos que encontrarla», dijo Kevin, con determinación en su voz. «No podemos dejarla sola aquí». Con el corazón en un puño, continuaron su búsqueda, cada vez más desesperados por encontrar a su amiga perdida. Pero el bosque parecía cerrarse a su alrededor, impidiéndoles encontrar su camino. Fue entonces cuando vieron la luz de una fogata a lo lejos, parpadeando entre los árboles como una estrella en la oscuridad. Sin pensarlo dos veces, el grupo corrió hacia ella, sintiendo una sensación de alivio al ver que no estaban solos en aquel bosque siniestro. Sin embargo, cuando llegaron al claro donde se encontraba la fogata, lo que encontraron los dejó paralizados de terror. Era un campamento abandonado, con tiendas de campaña rotas y utensilios esparcidos por el suelo. Pero lo más inquietante de todo era lo que había en el centro del campamento, una fogata ardiendo con un fuego que parecía alimentarse a sí mismo, sin necesidad de leña ni combustible. «Esto no tiene sentido», murmuró Rachel, con los ojos llenos de miedo. «¿Quién podría haber hecho esto?». Antes de que alguien pudiera responder, una voz susurrante resonó en la oscuridad, haciéndolos estremecerse de terror. «Vete», gritó Mia, mirando a su alrededor con ojos salvajes. «Sal de aquí». Pero la voz no parecía tener una fuente física, como si estuviera surgiendo de las sombras mismas del bosque. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó David, mirando a su alrededor con nerviosismo. «Esto no tiene sentido». Fue entonces cuando una figura oscura emergió de entre los árboles, moviéndose con una lentitud siniestra. Era alta y esbelta, con ojos brillantes que parecían mirar directamente a sus almas. «¡Corran!», gritó Kevin, retrocediendo ante la presencia amenazadora. El grupo salió corriendo del campamento, sintiendo el aliento de la oscuridad en sus talones mientras corrían entre los árboles. Pero por mucho que corrieran, la figura parecía seguirlos, moviéndose con una facilidad que desafiaba toda lógica. «No podemos seguir así para siempre», jadeó Rachel, deteniéndose para tomar aliento. «Tenemos que hacer algo». Mia asintió, mirando a su alrededor en busca de una salida. Fue entonces cuando vio una luz parpadeante en la distancia, brillando entre los árboles como un faro en la oscuridad. «Esa luz», dijo, señalando hacia ella. «Debemos seguirla». Con renovada determinación, el grupo se dirigió hacia la luz, sintiendo la esperanza renovarse en sus corazones. Pero cuando llegaron al claro donde se encontraba la luz, lo que encontraron los dejó sin aliento. Era un lago oscuro y ominoso, con aguas negras como la tinta que reflejaban las estrellas en el cielo nocturno. Pero lo más inquietante de todo era lo que había en el centro del lago, una isla cubierta de árboles retorcidos y sombras que se movían como serpientes en la oscuridad. «Tenemos que cruzar», dijo Mia, con la voz firme. «No podemos dejar que esa cosa nos atrape». Sin pensarlo dos veces, el grupo se lanzó al agua, nadando con todas sus fuerzas hacia la isla en el centro del lago. El agua estaba fría y oscura, envolviéndolos como un abrazo gélido mientras luchaban por avanzar. Cuando finalmente llegaron a la orilla de la isla, estaban exhaustos y temblorosos, pero aliviados de estar a salvo por el momento. Miraron hacia atrás, pero la figura oscura parecía haber desaparecido, como si nunca hubiera estado allí. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó Lily, mirando a su alrededor con nerviosismo. «¿Cómo salimos de este lugar?». Mia miró a su alrededor, buscando una salida en la oscuridad. Fue entonces cuando vio una luz parpadeante entre los árboles, como la guía de un faro en la tormenta. «Esa luz», dijo, señalando hacia ella. «Debemos seguirla». Con un sentido renovado de determinación, el grupo se dirigió hacia la luz, sintiendo la esperanza renovarse en sus corazones. Y aunque no sabían qué encontrarían al final del camino, sabían que no podían rendirse, no cuando la oscuridad los acechaba en cada sombra, llamándolos con su llamada siniestra. La noche descendía sobre el bosque con una oscuridad densa y ominosa, mientras el grupo de amigos se reunía alrededor de la fogata, buscando refugio en su cálido resplandor. Habían pasado el día explorando el espeso bosque, disfrutando del aire fresco y la belleza natural que los rodeaba. Pero ahora, con la llegada de la noche,
el ambiente había cambiado, y una sensación de inquietud se apoderaba de ellos mientras el fuego crepitaba y chisporroteaba frente a ellos. El grupo estaba formado por 5 amigos de toda la vida: Megan, la audaz líder del grupo que siempre estaba lista para una aventura; Alex, el bromista que nunca perdía la oportunidad de hacer reír a los demás; Natalie, la soñadora romántica que encontraba belleza en todas partes; Ryan, el escéptico que prefería mantener los pies en la tierra; y Chloe, la escritora creativa que siempre tenía una historia que contar. Mientras se sentaban alrededor de la fogata, Megan propuso la idea de contar historias de terror para animar la noche. Aunque algunos se mostraron reticentes al principio, pronto todos estuvieron de acuerdo, sabiendo que sería una manera emocionante de pasar la noche. «Empiezo yo», dijo Chloe, con una sonrisa traviesa. «Esta es la historia del bosque de las pesadillas vivas». El grupo se acurrucó más cerca, ansioso por escuchar lo que Chloe tenía que contar. Cuenta la leyenda que en lo más profundo de este bosque hay un lugar llamado el claroscuro, un claro donde las sombras cobran vida y los sueños se convierten en pesadillas. Se dice que aquellos que se aventuran en el claroscuro nunca regresan, atrapados para siempre en las historias que se cuentan allí. Mientras Chloe continuaba su relato, el bosque parecía cobrar vida a su alrededor, con susurros en la oscuridad y sombras que se movían entre los árboles. Pero el grupo no le prestó atención, cautivado por la historia que estaba tejiendo. Y se dice que el claroscuro solo aparece en noches de luna llena, cuando las sombras son más oscuras y los cuentos más aterradores. Quien se atreva a entrar en el claroscuro será arrastrado por las historias que se cuentan allí, condenado a vagar por la eternidad en un mundo de pesadillas. Cuando Chloe terminó su historia, el grupo se quedó en silencio, absorbido por la atmósfera tensa que había creado. Pero entonces, Megan se rió, rompiendo el hechizo. «Vamos, Chloe», exclamó. «No me digas que te has asustado con tu propia historia». Los demás se unieron a su risa, aliviados de haber dejado atrás la tensión que habían sentido. Pero mientras se relajaban y disfrutaban de la noche, algo comenzó a moverse en la oscuridad del bosque. Primero fueron solo susurros, apenas audibles sobre el crepitar del fuego. Pero pronto los susurros se convirtieron en murmullos, y los murmullos en palabras que parecían susurrarles directamente al oído. «¿Qué es eso?», murmuró Natalie, con la voz temblorosa. Nadie respondió, todos demasiado desconcertados por los extraños sonidos que llenaban el aire. Pero entonces, las sombras comenzaron a moverse entre los árboles, tomando formas que parecían sacadas de las peores pesadillas. «¡Corran!», gritó Megan, poniéndose de pie de un salto y retrocediendo hacia la seguridad de la fogata. El grupo se levantó de un salto, corriendo hacia la seguridad relativa de la luz del fuego. Pero las sombras parecían seguirlos, envolviéndolos en su oscuridad mientras se acercaban cada vez más. «¡Quédate quieto!», gritó Ryan, empujando a sus amigos hacia la fogata. «Tal vez si nos mantenemos cerca del fuego, nos dejarán en paz». El grupo se aferró desesperadamente a la seguridad del fuego, mirando con terror mientras las sombras se acercaban cada vez más. Podían ver ahora que las sombras tomaban formas grotescas y retorcidas, como si estuvieran hechas de pesadillas y miedo. «Tenemos que hacer algo», exclamó Alex, mirando a su alrededor en busca de algo que pudiera usar como arma. Pero antes de que pudieran hacer nada, las sombras los rodearon por completo, envolviéndolos en su oscuridad. Gritaron y lucharon, pero era como si estuvieran atrapados en un sueño, incapaces de escapar del agarre de las sombras. Cuando finalmente la oscuridad los liberó, se encontraron de vuelta en el claro del bosque, temblando y confundidos. Miraron a su alrededor, buscando cualquier señal de las sombras que los habían atacado, pero todo lo que vieron fue la luz cálida del fuego de la fogata y los árboles que se mecían suavemente en la brisa nocturna. «¿Qué fue eso?», murmuró Natalie, con los ojos llenos de miedo. «No lo sé», respondió Chloe, con la voz temblorosa. «Pero creo que tal vez deberíamos dejar de contar historias de terror por esta noche». El grupo estuvo de acuerdo, y aunque nunca olvidarían la terrorífica experiencia que habían vivido esa noche, también sabían que siempre tendrían el poder de enfrentar sus miedos juntos. Y mientras se acurrucaban alrededor del fuego, prometieron nunca volver a aventurarse en el bosque de las pesadillas vivas sin la seguridad de la luz y la compañía de sus amigos.
A medida que el amanecer teñía el cielo de tonos dorados y la oscuridad del bosque se desvanecía, el grupo se puso en marcha, dejando atrás la fogata y las sombras que los habían atormentado esa noche. Y aunque sabían que nunca podrían borrar completamente el recuerdo de aquella experiencia, también sabían que habían sobrevivido juntos, más fuertes que nunca antes. En lo profundo del bosque, donde los árboles se alzaban imponentes y la luz del sol apenas penetraba entre sus densas ramas, se encontraba un lugar envuelto en misterio y oscuridad. Era un rincón olvidado por el tiempo, donde los senderos se retorcían como serpientes y el silencio era tan denso que parecía palpable. Era un lugar que muchos evitaban, un lugar conocido como el Bosque Oscuro. En una cabaña al borde de este bosque, vivía una joven llamada Sofía. Se había mudado allí en busca de tranquilidad y aislamiento, pero pronto descubrió que el bosque guardaba secretos más oscuros de lo que jamás hubiera imaginado. Una tarde, Sofía decidió aventurarse en el bosque oscuro, sintiendo una extraña atracción hacia el que no podía explicar. Con cada paso que daba, el aire parecía volverse más espeso y los árboles más ominosos. Sin embargo, no podía resistirse a la sensación de aventura que la envolvía. A medida que avanzaba por el bosque, Sofía comenzó a percibir un suave susurro que parecía emanar de entre los árboles. Era un murmullo constante y seductor que la llamaba, instándola a seguir adelante. Aunque su instinto le decía que retrocediera, su curiosidad era más fuerte. El susurro la condujo a un claro en el bosque, donde una extraña figura se erguía en el centro. Era una estatua cubierta de musgo y hiedra, con ojos vacíos que parecían seguir cada movimiento de Sofía. A su alrededor, las sombras parecían cobrar vida, danzando en el borde de su visión y desapareciendo cuando intentaba enfocar la mirada en ellas. Intrigada por la estatua, Sofía se acercó lentamente, sintiendo como el susurro se intensificaba a medida que lo hacía. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, escuchó una voz susurrante en su mente, suave como una brisa nocturna. ¿Qué deseas, viajera intrépida? La voz parecía emanar de la estatua misma, envolviéndola en su abrazo seductor. Sofía se estremeció, pero no pudo apartar la mirada de los ojos vacíos de la estatua. Quiero saber qué eres y qué es este lugar, respondió ella, su voz apenas un susurro en la quietud del bosque. La estatua emitió una risa susurrante, llena de un extraño encanto que hizo que los cabellos en la nuca de Sofía se erizaran. Soy el guardián de este bosque, la manifestación de sus secretos más oscuros. Este lugar es un reflejo de tus propios miedos y deseos más profundos, un laberinto de sombras que te atrapa en su abrazo. Sofía sintió un escalofrío recorrer su espalda. La voz de la estatua resonaba en su mente, haciéndola sentir vulnerable y expuesta. ¿Cómo puedo escapar de este lugar?, preguntó, su voz temblorosa. La estatua emitió otra risa susurrante, y Sofía sintió que las sombras se cerraban a su alrededor, como si estuvieran ansiosas por devorarla. Para escapar, debes enfrentar tus propios miedos y superar las pruebas que este bosque te presenta. Solo aquellos con coraje y determinación pueden encontrar el camino hacia la libertad. Sofía sintió, aunque no estaba segura de si tenía el coraje necesario para enfrentar lo que el bosque oscuro le deparaba. Pero sabía que no podía rendirse, no cuando había llegado tan lejos. Con el corazón latiendo con fuerza en el pecho, Sofía se adentró más en el bosque, siguiendo el susurro que la guiaba a través de los senderos retorcidos y los árboles que parecían susurrarle secretos olvidados. A medida que avanzaba, el bosque parecía cobrar vida a su alrededor. Sombras se agitaban entre los árboles, y extraños sonidos resonaban en la oscuridad. Pero Sofía no se dejó intimidar. Con cada paso que daba, sentía que se acercaba más a la verdad oculta en lo más profundo del bosque oscuro. Después de lo que pareció una eternidad, llegó a un claro en el bosque donde una figura oscura se alzaba en el centro. Era una puerta tallada en madera antigua, cubierta de extraños símbolos y runas. Sofía se acercó con cautela, sintiendo el peso de la mirada de la estatua en su espalda. Cuando llegó a la puerta, escuchó un susurro en su mente, suave como el roce de las hojas en el viento. Esta es la puerta hacia la libertad, viajera intrépida. Pero ten cuidado, porque detrás de ella yace el peligro que has estado buscando. Sofía tragó saliva, nerviosa ante lo que podría encontrarse al otro lado de la puerta.
Pero sabía que no podía retroceder ahora, no después de todo lo que había pasado para llegar hasta aquí. Con un último suspiro, Sofía empujó la puerta y cruzó el umbral hacia lo desconocido. Al otro lado, encontró un mundo diferente al que había imaginado. Era un lugar bañado por la luz del sol, con prados verdes y flores silvestres que bailaban en la brisa. El bosque oscuro parecía una pesadilla lejana, un recuerdo borroso en su mente. Sofía se quedó allí por un momento, dejando que la sensación de libertad la envolviera. Sabía que había enfrentado sus miedos y encontrado el coraje para seguir adelante, y eso era todo lo que importaba. Con una sonrisa en los labios, Sofía se adentró en el nuevo mundo que se extendía ante ella, lista para enfrentar cualquier desafío que el destino le deparara. Mientras tanto, en lo profundo del bosque oscuro, la estatua observaba con ojos vacíos, su risa susurrante resonando en la quietud del bosque. Porque sabía que siempre habría otros que buscarían la verdad oculta en lo más profundo del bosque, y que el susurro del bosque oscuro nunca dejaría de llamar a los valientes y los curiosos hacia su abrazo oscuro.